es una industria más o menos desarrollada en Córdoba, por ahí a ese nivel puedan conseguir más información que a nivel nacional. Si les interesa Bien, a nivel Córdoba. local, el calza. Bien, perfecto. Bueno, ¿Mm? bárbaro. Y la De consulta, por sí, hasta el viernes, o sea, hasta el viernes incluido, digamos, tenían tiempo para enviar los sectores definitivos. E igual si necesitan un poquito más de tiempo para revisar unas fuentes más o lo que sea, avísenme como para que yo registre que no es que no van a hacer la entrega, digamos, y las espere un par de días más, pero no hay problema. bien, y lo que tenemos que entregar hasta el viernes, que es hasta el viernes 11, es como un índice de lo que vamos a trabajar, más o menos de lo que va a ser el trabajo, algo así, es lo que Exacto. entendí. Exacto. La idea es que ustedes vayan relevando desde un comienzo algunas fuentes sobre el sector elegido y en base a lo que ven que esas fuentes les proveen, imaginen una estructura posible para el sector. O sea, básicamente definen los ejes internos que va a tener de acuerdo a esa información disponible y los estructuren, qué va a ir primero, qué va a ir después, etcétera, integrando los ejes que son requeridos como política industrial e impacto de la pandemia. Un índice, como si fuera el índice de la monografía. Obviamente que después puede llegar a cambiar, pero es para que yo sepa en qué tipo de ejes están pensando, descriptivos. Bien, perfecto. Bueno, genial. Esas eran las dudas que yo tenía. Gracias. Bueno, bárbaro. A ver. Ah, Tomás acá comenta, ¿qué hice yo? No mandé el mismo link. A ver, espérenme un segundo, por favor. Chicos, ahí cheque, gracias Rafael, Tomás, gracias a todos. Ahí cheque, yo lo veo igual, no sé qué habrá pasado, pero bueno, en concreto, si hay gente en otro lado y les pueden avisar que se vengan para acá, mejor, así hacemos menos lío. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Bueno, ¿alguien más? Vayan desilenciándose ustedes o pidiéndole palabra acá en el chat y yo les voy diciendo para organizarnos. Bien, entran en el mismo link dos veces, sí, no sé, qué raro. ¿Quieres ir vos, Rafael, con las consultas que tengas? O Ignacio, vos que estabas desde el principio. Para mí igual, ¿eh? Vayan preguntando nomás. Ah, bueno, Rafael. La de hoy, claro, por las dudas, entonces, es más una clase de consulta sobre el trabajo práctico. Si los grupos tienen alguna duda sobre el trabajo práctico, sobre cualquier otra cosa, orientada principalmente a los informes, porque ya están en condiciones de empezar con el contenido una vez que han entregado los índices. En cualquier caso, si tienen alguna consulta más bien teórica sobre las clases anteriores, tampoco hay ningún problema.
Vayan pidiendo la palabra en el chat, los que tengan alguna consulta, yo les voy dando la palabra. La clase del día de hoy, que es sobre caracterización de sectores industriales, está grabada y ya está subida ahí mismo en Unidad 10, donde seguimos trabajando hasta ahora. Sobre eso también, obviamente, cualquier consulta que tengan después la pueden hacer por mail, pero bueno, ya la tienen ahí disponible. En esta clase van a ver que hay algunos lineamientos más que no son de consignas, sino como aportes de dimensiones que se pueden llegar a abordar en un informe sectorial. Si bien ustedes están haciendo ahora los índices, les puede servir en ese sentido. Hay muchos grupos que por ahí no están seguros de qué ejes tomar o si los ejes que pensaron sirven o no sirven, se pueden considerar para el trabajo, así que ahí, bueno, tienen como bastante información cualitativa en el sentido de a partir de qué dimensiones se puede estructurar un informe y qué tipo de información pueden buscar más allá de lo cuantitativo. ¿Alguien tiene alguna pregunta relacionada con su informe grupal? Hola. Valentina, sí, veo que estás hablando, pero te escucho muy ¿Me bajito. escucha? Ahí sí, dale. Está. Soy recursante y nosotros ya lo tenemos listo. O sea, en realidad sé que ahora por el email que vi tenemos que hacerlo todo de nuevo y basarnos en el informe anterior. La duda es esa, digamos, ¿cuáles serían las modificaciones que hacer con el informe que ya está listo? O sea, especificar bien porque no entendemos muy bien como cuáles son las nuevas reglas que nosotros. Bueno, en realidad no es que tengan que modificar ese informe, sino que lo que no pueden volver a utilizar, porque ya está listo para ser publicado, es el texto. O sea, no pueden replicar el texto, digamos, en el trabajo actual. Sí pueden usar, como les decía en el mail, todos los datos. O sea, si a ustedes les parece que para lo que quieren hacer este año, todos los datos que están en ese informe viejo sirven y son suficientes, no necesitan más, pueden usar los mismos, pero vuelvan a redactarlo, eventualmente vuelvan a organizarlo, digamos. Ese informe de 2019 está bastante orientado a la parte de políticas. Tiene un análisis específicamente interesado en aplicar, digamos, algunas nociones teóricas de política industrial a la evolución del sector aeroespacial en Argentina. Ese puede no ser un foco, o sea, ese es el foco que se eligió el año pasado. A lo mejor este año se basan más en la parte descriptiva y además tienen que agregar ese apartado sobre el impacto de la pandemia. Entonces es probable que las 20 páginas de extensión máxima no les alcancen para todo y en ese sentido van a tener que evaluar para poder incluir ese apartado de pandemia de dónde recortan en el anterior. A mí personalmente me parece que la parte más recortable, digamos, del anterior es esa, el análisis de la política industrial, porque es muy desarrollado, pero en función de un interés del grupo del año pasado y de unos materiales extra que se buscaron en ese momento, pero que no eran el foco requerido, digamos, del informe. Me refería a eso. Lo que es datos, información, lo pueden usar perfectamente todo. Bueno, entonces podemos como llevar Se corta, ¿vale? ¿O eso es como un apartado nomás? No te escuché la pregunta. ¿Me escucha? Ahora sí. Que si podemos desviar el núcleo a la pandemia o eso es como un extra obligatorio o si nos puede ser un poco más, porque por lo menos sí, estaría como interesante. Al menos la parte de FADEA, viste que como ahora se fue LAN, por ejemplo, o se restringieron los vuelos y ellos mantenían todos los aviones, quizás podemos como un poco influir por ahí, o bueno, por el año pasado no incluimos tanto a FADEA, fue como más aeroespacial. Perfecto, Algo que tenga eso que ver estaría perfecto. Mejor todavía, o sea, mientras más se pueda distinguir el trabajo anterior, mejor.
sobre todo porque no hay grupos que estén haciendo foco en eso, entonces va a ser mucho más completo. Y está esto que vos decís de lo que está pasando con FADEA a partir de este año, y bueno, además también si les interesara en aeroespacial está la cuestión del lanzamiento del satélite nuevo, o sea, hay como varias cosas que han pasado, está buena la elección del sector, que son novedosas respecto a lo que pudieron llegar a cubrir el año pasado. Así que eso decíanlo ustedes. Mi única aclaración iba en función de esto, de que no se pueden replicar porque sería como un plagio. En este caso, autoplagio porque estás vos presente, claro. Pero bueno, que académicamente no es admisible y por ese proceso que se hizo el año pasado, ese trabajo ya queda fijado, digamos, con autoría de todo ese grupo. ¿Se entiende eso? Buenísimo. Bueno. Perfecto. Bueno, cualquier cosa me escriben o me piden otra consulta y nos conectamos en particular por cualquier otra duda que tengan. Dale. Bueno, profe, no sé si en el grupo tienen alguna otra duda que no se haya aclarado. Están algunos conectados. Creo que bueno. No. ¿Alguien más del grupo de Valentina que quiere preguntar algo del informe aeroespacial o aeronáutico? Hola, profe. No, quedó todo bastante claro. Creo. Bueno, Francisco, genial. Bueno, a disposición entonces por cualquier cosa. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes, chicos. Dale, gracias. Adiós. Ornella, voy a leer acá tu intervención en el chat. Bien, sobre pesca. Ustedes me habían escrito. Bueno, yo les diría que no continúen buscando, sino que elijan otro sector. No sé si llegaron a revisar, supongo que sí, la clasificación SIU para todo lo que es elaboración industrial de materia prima de pesca, y es bastante acotado, por esto que les decía también en el mail, de que mucho de lo que se pesca acá se exporta crudo, digamos. Sobre todo en las zonas con más desarrollo de industria pesquera, en los rubros de mariscos o de siembra de salmones, ese tipo de cosas, que son las partes de mar frío, y que se consumen así en el mundo, digamos, como una especialidad argentina. Así que yo les sugeriría que cambien de sector. Si ya han buscado, realmente no han encontrado. Más allá de las fuentes que yo les pasé por mail, del INIDEP, el Instituto dependiente del Ministerio de la Producción y demás, no hay mucho más donde pueda haber desarrollado sobre eso. Y a la vez en el INIDEP, si llegaron a mirar la página, verán que hay mucho de trabajo técnico. O sea, la perspectiva económica es acotada a un solo programa del instituto. En lo demás se hace investigación, digamos, más bien biológica, relacionada al área de las ciencias naturales. Así que si quieren cambiar, están a tiempo. Si necesitan un par de días más que el plazo originario, avísenme y yo les doy un poquito más de plazo. ¿Está bien? Genial. Bueno, ¿algún otro grupo, persona con consultas sobre el trabajo? Para los que fueron profe. entrando más tarde, les aviso también que si bien estaba destinado a consultas para el informe, la clase, también si tienen una duda teórica sobre las clases anteriores o sobre cualquier cosa, pregunten, no hay ningún problema. La clase del día está grabada y ya está subida al aula. Así que acá solamente nos vamos a dedicar a preguntas. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, Valentín, te escucho. Hola, buenas tardes. Yo soy del grupo de que le mandamos de oleaginosas hace Sí. como 1 o 2 semanas, Sí. que no sabemos bien qué planta íbamos a elegir o qué parte del sector. Y bueno, estuvimos averiguando y encontramos que, bueno, tenemos la soja, el ACE, maní, girasol, tenemos varias. Hablando con los chicos de mi grupo, nos habíamos decidido en maní. Y cuando empezamos a buscar información nos dimos cuenta que había bastante, sobre todo de acá de Córdoba. Sí. Le queremos preguntar si haciendo solo maní está bien o deberíamos extendernos a 2 o 3 plantas diferentes. Perdón, no sé si es está plantas. perfecto. Está perfecto. Ah, Si eligen maní, es como ustedes dicen, lo que han visto es así, digamos, representa que efectivamente hay mucha información sobre el sector, porque a nivel industrial es uno de los que está más desarrollado. Y si quieren focalizarlo en Córdoba, digamos, sería óptimo, como les decía desde el principio, que el informe incluya siempre algún apartado, aunque sea sobre Argentina, por más que el foco sí. no sea Argentina.
Pero bueno, fíjense, o sea, dado que la industria manicera es particularmente cordobesa, a lo mejor no encuentran tanto a ese nivel o les lleva demasiado tiempo y quizás será Claro, mejor que le sí, nuestra idea dediquen era, a focalizar bien en Córdoba, no hay problema. claro, queríamos compararlo con Argentina desde Córdoba y también quizá un poco internacional. No, no mucho, pero algo, como para ver Bien, en qué posición estábamos. Y excelente. otro producto del maní, como por ejemplo mantequilla de maní, o también lo agregamos como poco o nos metemos bien a fondo, o solo con el aceite de maní está bien. Depende, digamos, depende del volumen de información que hayan encontrado. O sea, básicamente recuerden que tienen que llenar unas 20 páginas como máximo, entre las cuales Ah, están las claro. fuentes, los gráficos, pero es bastante, o sea, son unas 12, 15 páginas de contenido. Si les va a alcanzar con aceitera para cubrir eso, no hay ningún problema. Ah, bien, Fíjense perfecto. también en función de la calidad de la información, porque por ahí encuentran muchos análisis sobre el desarrollo aceitero, digamos, de esa oleaginosa, y no encuentran tanto sobre el desarrollo de mantequilla o alguno de los otros productos. Entonces, si va a quedar así aceitero y así mantequilla, por ahí no tiene mucho sentido. Quizás con mencionar en la introducción cuáles son los distintos productos que se elaboran, pero que se van a focalizar en este por tal y tal razón, es suficiente. Lo importante es que esté bien justificado, digamos, y que el cuerpo del informe responda a lo que se dice en la introducción que se va a hacer. Bien, muchísimas gracias, profe. Listo, Valentín. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre un informe o sobre algo? Acuérdense también que, bueno, no sé si lo llegaron a ver ya, pero en la clase que cargué hoy, grabada sobre caracterización de sectores industriales, aclaro cómo venimos en el cronograma, vamos, y que ahora en estas semanas, que empiezan a partir de ahora, vamos a estar bastante liberados de lecturas teóricas en esta parte de las clases prácticas de la materia. Entonces, la idea es que puedan aprovechar para avanzar mucho con el trabajo práctico y después no se les junten tanto las cosas. En ese camino, lo que ustedes evalúen, que no se puede resolver por escrito porque es difícil, o sea, por mail, escríbanme y pidan una consulta particular. Yo estoy trabajando casi todo el día, digamos, en los días de semana, así que si es para un rato, digamos que hagamos una especie de reunión particular, no tengo ningún problema. Me avisan y lo hacemos. A veces hay cosas que se resuelven más rápido, en 15 minutos de charlar, que en un intercambio de varios días por mail. Ahí leo, Gastón, tu pregunta. Sí, Gastón, lo que hay que entregar ahora por mail entre hoy y el viernes. Siempre el mail de UNC que tienen ahí, ese índice provisorio con fuentes provisorias y el sector definitivo. Tomás. A ver. Bueno. Con respecto a la citación de fuentes, todavía no se preocupen por eso. Más vale entren, digamos, en elaboración de contenido y después al final se le da la forma esa. De todas formas, yo les voy a dejar los materiales, les voy a hacer una clasecita de cómo se hace eso en un texto académico, pero ahora no hay problema. O sea, pues, en verdad, los que han mandado han hecho así, como un listado, incluso de links, sin poner mucho la fuente. Sí traten de que si van a poner un link y el link no es muy explícito, escriban ustedes, digamos, qué es. Así a mí me resulta más fácil verlo, más rápido. Pero no hay problema con la forma de citación. De nada. Igualmente, bueno, aprovecho por una aclaración más respecto a eso. En el aula, en la parte, denme un segundo que yo no me acuerdo si está en la parte de elaboración de informes o en la parte de material extra. Creo que en material extra. Sí. En la carpeta de material extra recomendado, en el aula, tienen un archivo que es Manual de Normas de Citación APA. Es un PDF
que es larguísimo, ¿no? Pero recorre las normas de citación internacionales, un tipo de norma, porque hay varias normas. Esta es de APA, de una asociación de psicología, que se toma como estándar común en los textos académicos. Ahí hay una sección, yo les digo las páginas, esperen que la estoy abriendo. Es una sección que pone las instrucciones sobre cuál es el orden a seguir para consignar los datos de una fuente según el tipo de fuente que es. Entonces, es distinto cuando se trata de un libro que de un artículo en una revista, o de un material audiovisual, o de un material de divulgación, o de un periódico, digamos. La notación es diferente. Es un estándar internacional, por lo tanto es bastante preciso, o sea, te indica desde si el nombre del autor lo tenés que poner entero, o tenés que poner solamente la inicial, si después de eso va una coma, un punto, qué se pone entre comillas, qué no. Es medio pesado, para ser honestos, de hecho, quienes estamos en la academia nos resulta bastante molesto tener que hacerlo cada vez, pero es bueno conocerlo porque ayuda bastante, digamos, a entrar en este mundo, y porque es un estándar además que se utiliza a nivel profesional en distintos ámbitos, no solamente en la academia. Pero es una cuestión como muy mecánica, o sea, es pesado en el sentido de que uno no le encuentra mucho sentido, es algo totalmente arbitrario, pero es sencillo porque es mecánico, o sea, después lo incorporás y lo vas haciendo solo. Se puede seguir simplemente lo que está ahí en el manual y agarrar la propia fuente y cargar los datos según el formato que figura ahí en el manual. Es como súper explícito el manual y bastante detallado en términos de tipos de fuentes. Si me dan un minuto, ya les digo en qué página. Porque todo el manual desarrolla completas las formas de trabajar con fuentes en los trabajos académicos, pero lo que en verdad importa del manual es esa parte que les digo, donde detalla la forma de citar cada tipo de fuentes. Ahí está. A ver. Denme unos segundos. Bien. En la página 193 del manual, que sería la 208 del PDF que tienen, empieza el capítulo 7, que se llama Ejemplos de referencias. Ahí tienen el listado por tipo de fuentes. Unas páginas después. Ejemplos por tipo. A partir de la 213 del PDF. Publicaciones periódicas, con código, sin código, con tal cantidad de autores, bla, 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 bla. Bueno, eso, si pueden, desde los primeros borradores vayan haciendo el ejercicio de incluir la notación específica. No es necesario que lo hagan en las versiones intermedias, sí tiene que estar en la final, pero por ahí se cometen errores que son simples de arreglar, y es mejor que lo vayan haciendo con tiempo. Veamos. María Virginia. ¿Alguna orientación de cómo armar el índice? En la clase de hoy, no hay una orientación técnica, digamos, de cómo armar el índice, pero sí lo que hay son una serie de dimensiones que pueden relevarse para un informe sectorial. Cosas como, por ejemplo, procesos productivos y tecnologías que se usan en los procesos productivos, materias primas, origen del capital, dinámica de la innovación o tipos de actividades innovativas que se realizan en el sector, participación en cadenas globales de valor o inserción en el mercado doméstico. Son dimensiones, digamos. Sí, claramente la clase les puede dar una idea de qué ejes descriptivos incluir en el informe, por fuera de lo que son variables básicas que hay que ir a buscar en los números, principalmente en los datos oficiales, de informes del Estado o de organismos
internacionales y demás, que son las cosas más autoevidentes, digamos, como el tamaño de un sector, el tipo de productos que se elaboran y demás. Pero sí, véanla porque les va a servir, está específicamente orientada a eso, no al índice, sino al informe en general, las dimensiones del informe en general. Eugenia. De nada. ¿Las fuentes tienen que ser todas las que vamos a usar o podemos incluir nuevas después? No, es provisorio el listado. Esta era una indagación preliminar para que ustedes puedan definir los ejes, precisamente, de acuerdo a lo que van viendo que está disponible o que no. Hay grupos que incluso han tenido que cambiar de sector por esto, de la disponibilidad de información. Entonces, solamente esa es la idea de que pongan ahora algunas fuentes, pero claramente después se va a ir ampliando, porque no les va a alcanzar para cubrir todas las dimensiones lo que hayan podido encontrar ahora en un par de días. Valentina, ¿dónde lo encontramos? Al manual de citación. De nada, Eugenio. Ah, ahí lo vi. El manual de citación. Está en el aula, en la carpeta material extra recomendado. Se llama Manual de Normas de Citación APA. Ahí si recorren el PDF, a partir de la página 213, tienen los ejemplos de citado para cada tipo de fuente. Cualquier cosa me vuelven a preguntar. De nada. ¿Alguna duda más sobre la entrega de ahora o sobre el esquema general para las entregas? Aprovecho y les recuerdo, creo que lo dije en clases anteriores, que la idea para los borradores es que aprendan a trabajar con fuentes. ¿Y qué es trabajar con fuentes? Digamos, uno a la fuente la toma como fuente de información, digamos, no como fuente de planteo. O sea, uno no puede copiar un segmento, digamos, un párrafo de una fuente y trasladarlo al propio informe. Puede ser, siempre pasa, que uno ve un párrafo, digamos, un texto entero, un informe entero, y que dice, la verdad que yo no podría decirlo mejor o no podría elaborar mejor esta información, pero eso tiene dos límites. Uno que, por lo general, uno sí es capaz de hacer eso una vez que se lo pone a hacer. Digamos, una cuestión de ejercitación y de gimnasia, de trabajo con información secundaria, nada más que eso. Y después que la mayoría de los informes que van a encontrar como fuentes o de artículos académicos van a ser de excelente calidad. Entonces, obviamente que lo que se dice ahí va a ser no solo útil y pertinente, sino que va a estar muy bien dicho, pero va a estar estructurado y redactado en torno a los ejes de interés de ese trabajo, que no necesariamente son los mismos que el propio. Entonces, por eso, la idea es hacer como una primera instancia de definición de qué ejes o dimensiones del sector nos interesa abordar, porque eso es infinito. Podríamos hacer un trabajo kilométrico sobre cualquier sector de la Argentina, haciendo análisis del sector, incluso partiendo de poquitos datos, sino haciendo análisis sobre esos mismos pocos datos desde distintas perspectivas según el objetivo que tenemos. Entonces, la idea es que ustedes en la introducción definan ese objetivo, o sea, hasta dónde quieren llegar en la descripción del sector y sobre qué quieren focalizar en esa descripción potencial infinita, ¿no? Y por eso se justifica el recorte que han hecho. Recorte que significa que están incluyendo cosas que les interesan y por defecto están excluyendo otros. O sea, cualquiera podría venir y plantear, este informe es incompleto porque le falta tal y tal eje. ¿Bien? En este caso eso no va a ser así, sino que los ejes son a elección de ustedes, pero que justamente por eso implica quizás un trabajo un poquito más profundo, digamos, en relación al eje, y un poquito más profundo en relación a las fuentes, porque lo más probable es que sobre los ejes particulares no encuentren informes que los desarrollen completos. Supongamos, hay un grupo que está trabajando sobre software y que uno de los ejes que definió es diferencias de género en el sector. El software es un sector particularmente masculinizado.
Y hace un par de años que hay distintos estudios, como en tantas áreas, que tratan de abordar eso como una problemática. O sea, ponerse a pensar, bueno, ¿por qué es así? ¿Tiene que ser así? ¿Es positivo que sea así? ¿No lo es? Y demás. Sobre otros sectores no es tan así, pero a lo mejor también al grupo le interese incorporar la dimensión de género. Entonces puede que encuentren puchitos de eso, digamos, en distintas fuentes de información, y son ustedes los que van a tener que elaborar una interpretación de eso. Entonces, si bien el informe es descriptivo, nunca deja de ser una interpretación del sector. O sea, yo miro con mi lente este sector, y mi lente dice que lo importante es esto, en lo demás no me detengo, y sobre esto importante tengo tal cosa para decir, y esto me permite sacar X conclusiones, supongamos, sobre el potencial de desarrollo del sector. Entonces, eso es importante, y por eso tengan siempre en cuenta que las dimensiones que yo les puedo mostrar o que podemos llegar a ver en los datos de clase son siempre en función del objetivo de los autores que los desarrollaron o de la institución que los desarrolló. Ustedes van a tener que hacer un uso activo, digamos, y transformativo de toda esa información. ¿Alguna duda más respecto a los trabajos o a los temas? Bueno, una aclaración más entonces, ya que estamos acá, sobre el tema de las conclusiones. Hay muchas formas de armar una conclusión. Incluso se podría pensar que no hay conclusión posible de un trabajo descriptivo, porque conclusión, digamos, por definición es esto, es una interpretación sobre algún tipo de problemática o a partir de alguna hipótesis. Eso no es una exigencia en este trabajo, o sea, que haya un planteo problemático o que se formule una hipótesis para ir abordándola, digamos, a lo largo del trabajo. Es un trabajo descriptivo, pero es inevitable que todo lo que se lee para conocer algo, que en este caso es un sector, nos dispare ideas, digamos, sobre el tema, nos dispare diagnósticos. Hacer un diagnóstico de un sector tampoco es exactamente lo mismo que hacer una descripción. Entonces, ustedes van a tener que hacer una descripción del sector en todos los capítulos de desarrollo, y si la conclusión, y si esa descripción y esa indagación les permite tener un diagnóstico particular, personal, grupal en este caso, del sector, cómo está el sector, qué potencial tiene la Argentina, qué ausencia de potencial, o sea, si es un sector que quizá no habría que seguir incentivando, digamos, todo este tipo de análisis que se pueden hacer de tipo diagnóstico también son válidos, y sería muy bueno, de hecho, que en las conclusiones se puedan incluir en la medida en que las fuentes lo permitan, o sea, que ustedes sepan que han hecho un trabajo sistemático, que han leído bastante, o sea, que lo que pueden llegar a plantear tiene cierto fundamento, pero a la vez sin miedo, digamos, a que puedan avanzar en ideas, a no estar seguros de que lo que dicen es, digamos. Pero también, bueno, considerando que hay enfoques y de que lo que van a decir ahí puede no coincidir con otros informes disponibles, pero eso no necesariamente es porque sea de menor calidad, sino que quizás lo están enfocando de otro modo, a partir de otros supuestos teóricos o de otros conocimientos específicos que en esas fuentes no están presentes. Así que anímense a eso, no hay ningún problema. ¿Alguna duda más sobre algún tema? Sí. Leandro, sector aeroespacial. Sí, bien. Bueno, sí, el sector aeroespacial claramente tiene esa característica. Pueden hacer, digamos, la mención a los otros países va a ser inevitable. Lo que sí se puede hacer es, por dos cosas. Por un lado, olvidarse un poco, en cierta forma, del foco nacional, en el sentido de que el foco nacional va a estar por implicancia en el informe, porque van a estar trabajando sobre empresas o sobre proyectos que han tenido desarrollo en el país. Que sean conjuntos no es un problema, digamos. Lo que sí les digo es que va a haber una diferencia, este es el segundo punto, entre que enfoquen el sector a nivel global o lo enfoquen a nivel Argentina. Si lo enfocan a nivel global,
Argentina va a ocupar un espacio pequeño y eso sí los obligaría, digamos, a extenderse en la mención o el desarrollo de los casos de otros países. Si es a nivel Argentina, que desde mi punto de vista sería lo mejor, la forma de limitar, digamos, qué incluir y qué no de los demás países puede ser en relación a las similitudes de los proyectos. Entonces, por ejemplo, a las similitudes o a las diferencias, supongamos, que les interesa desarrollar la cuestión satélites. En Argentina hay mucho desarrollo de satélites y son satélites de tipos particulares, de 2 o 3 tipos, y hay muchos más tipos de satélites. Digamos. Entonces, si van a desarrollar eso, mencionen en el informe referencias internacionales que den cuenta de cómo está Argentina en los tipos de satélites que Argentina desarrolla, digamos. Por ejemplo, en geoestacionarios, ¿cuál es el país de referencia? Tal, bueno, ¿cuáles son las mejores prácticas en ese país? Y cuáles son eventualmente las conexiones concretas para esos desarrollos entre Argentina y ese país. Y así, ¿se entiende? Ir delimitando en función de la relevancia de los segmentos que están viendo en Argentina. Lo mismo respecto a las empresas, supongamos que trabajan sobre INVAP. INVAP es una empresa que tiene unas conexiones internacionales muy desarrolladas, pero bueno, acótenlo en el espacio que tienen, vamos a los tipos de desarrollos que les interesan, porque, por ejemplo, para la industria aeroespacial hay mucho de tecnologías nucleares que se vinculan al desarrollo de satélites o de tecnologías estrictamente aeroespaciales. Quizás eso no les interesa tanto o les parece que en el espacio que tienen en el informe se va mucho de tema, digamos. Entonces, desarrollen qué conexiones tiene INVAP con otros países o con otras firmas internacionales solo para las tecnologías que les interesan y todo lo que es nuclear, desestímenlo. Y así, pueden ir evaluando. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta sobre el trabajo, sobre los temas? Me queda un ratito más, los espero. Por mi parte, no tendría más que decir sobre este tema, digamos. Cualquier cosa, igual si se olvidaron o lo que fuera, saben que me pueden escribir, les respondo por mail, o armamos una consulta particular. Gracias, chicos, por estar. Si alguien más tiene una pregunta, aprovechen. Hasta luego, Gastón. Tobias, hidrocarburos. Bien. De nada, Pablo. Tobias, no es imprescindible que se concentren en nivel internacional. Les diría, si escucharon lo de recién sobre el sector aeroespacial, que apliquen los mismos criterios, porque es un sector parecido en ese sentido. Sí, quizás, digamos, si la pregunta es si los desarrollos a nivel nacional pueden ser tomados desde el punto de vista de las empresas estatales, la respuesta sería sí, digamos, pueden focalizar, pueden decir, trabajo sobre el sector hidrocarburos y me focalizo específicamente en el caso de YPF. Eso sería perfectamente válido. Si quieren ampliar un poquito el enfoque, tampoco habría problema. Ahí sí, obviamente, que se encontrarían con la presencia de empresas multinacionales. En esos casos, evalúen qué espacio tienen para incluir información. Mencionarlas, digamos, decir qué firma es, cuál es su composición, digamos, en el origen de su capital, qué sé yo, si es una empresa que cotiza en bolsa, que no cotiza en bolsa, si es una empresa de un país,
o tiene una filial, digamos, una firma nacional acá, una división argentina, ese tipo de cosas. Y también si ven que se acumula mucha información, si hubieran tomado ese criterio, fíjense si pueden dividir por segmentos, porque hidrocarburo también es varias cosas, digamos. Pueden trabajar sobre petróleo, pueden trabajar sobre gas, pueden trabajar sobre petroquímica, digamos, o elaboración industrial de derivados. Entonces eso, bueno, como yo no he visto todavía el índice ni los ejes concretos que le quieren dar el informe, lo aclaro por las dudas, porque también hay mucho para decir ahí y seguramente hay que delimitar un poco. De todas formas, si les interesan todas esas dimensiones y han encontrado o ven que van a encontrar para todas, tampoco es un problema que sea un informe con muchos apartados cortitos. Digamos, eso tampoco es un problema. No es que hay que encontrar un eje, un planteo problemático que recorra todo el informe y en torno a eso se articule toda la información. Hay como formatos de informes distintos. Si lo quieren hacer abarcativo, tampoco sería un problema. Bueno, esto creo que ya lo aclaré también varias veces, pero por las dudas lo digo también para ese sector que es importante. O sea, en todos los sectores que utilizan insumos de materia prima en forma muy relevante, siempre tiene que estar restringido el informe a sus segmentos de industrialización. Entonces, fíjense en eso, obviamente, todo lo que sea crudo no entraría, digamos, en este caso, el sector hidrocarburos. Y a nivel de elaboración industrial, hay varios grados de elaboración, entonces refinación es un segmento industrial, digamos, de los más básicos, de las primeras elaboraciones de la materia prima, y de ahí hasta la industria plástica o la elaboración de shampoo, digamos, conecta el sector petroquímico con muchos otros segmentos. Entonces, van a tener un trabajo, digamos, ustedes de definir cuál es su interés, en qué tipos de segmentos y a qué grado de elaboración industrial. De nada, Tobias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Chicas, chicos. Quien no tenga más dudas se puede desconectar. Yo no voy a agregar más nada relevante a lo que yo dije. Bueno, Virginia. Chao, chicos. Nos vemos. Adiós. Ignacio, no sé si me estás escuchando. ¿Vos estabas desde el principio? ¿Querés preguntar algo en particular? Bueno, espero que hayan podido trasladarse todos los que estaban en el otro link. No sé qué habrá pasado con eso. Me desconecto entonces de acá, chicos, y veo si vuelvo a entrar por cualquier cosa que haya pasado con la confusión con los links. Gracias, hasta luego.